Buenos días, profesor. Nosotros somos el equipo 3 y nos corresponde el tema de cesárea. Nuestro equipo está conformado por Donají, Yael Antonio, Aranza, Víctor, Maritza, Guadalupe, Raúl, Daniela y su servidora Rosario. Les vamos a explicar qué es cesárea. Bueno, la cesárea es una cirugía para el nacimiento de un bebé. El bebé se saca de una inducción en el abdomen de la madre. En Estados Unidos, cerca de cada 4 mujeres dan a luz de este modo. En México también es muy reconocido la cesárea de dolor y sin dolor, pero lo más recomendable, porque también se involucran los sentimientos, es un parto natural, es lo más recomendable. Bueno, la duración del parto va a depender. Primero se va a realizar una incisión en lo que va a ser el abdomen de la mujer y esta va a llevar un periodo o un lapso de entre 20 y 30 minutos si no existe alguna complicación. Durante este periodo la mamá va a sufrir una pequeña compresión en lo que va a ser la zona del abdomen. Va a sentir aunque se encuentra anestesiada. Yo les voy a hablar acerca de las indicaciones de una cesárea, qué está recomendado y qué no está recomendado. Bueno, muchas de artículos nos hacen referencia a que está indicado para mujeres que ya han tenido 2 o más cesárea, pero siempre y cuando hayan tenido el tiempo para que ellas sanen correctamente, es decir, que su cirugía ya haya cerrado tanto por dentro como por fuera. Está indicado para personas para mujeres más que nada que han tenido 1 o 2, pero ya la tercera cesárea es de riesgo. ¿Por qué? Porque si no dejan pasar el tiempo necesario, tiene que dejar pasar por lo menos 5 años, ya que si no, o por lo menos 3, si no, puede tener complicaciones al momento de la cesárea. También está indicado para mujeres que tienen alguna patología, como por ejemplo cáncer en el cuello uterino. También nos hace mención que es muy común las cesáreas por causa de la enfermedad materna, que es una de las más graves actualmente, que es como cáncer, cardiopatía, etcétera. Estas son lamentablemente, una de las enfermedades o patologías muy comunes por las cuales las mamás no pueden tener a sus hijos de un parto natural. De igual manera, el estrechamiento pélvica es muy importante y también es una de las principales indicaciones de la cesárea. Siguiente diapositiva. Bueno, otra indicación también es cuando son niños gemelos, trillizos, gestación múltiple, ya que también pues es muy doloroso para la madre poder tener varios niños en un parto natural, o muchas veces las mamás no aguantan el dolor o pasan muchas cosas más. Entonces los doctores creen recomendable que es mejor una cesárea. También las malformaciones del feto, cuando el bebé viene mal, lo más recomendable es hacer una cesárea. También cuando el feto, esto es muy famoso, creo que la mayoría lo hemos escuchado, cuando el feto viene de nalguitas, es muy difícil también que puedan tener un parto normal. Lo regular es que siempre les indican cesárea. También no está indicado para nada tener un parto normal cuando una mamá tiene VIH, candilomas y demás de enfermedades de transmisión sexual, no está recomendado. También la siguiente indicación son de urgencia. ¿Por qué? Porque, bueno, una de las indicaciones de urgencia, cuando de plano ya dice el ginecólogo que ya no tiene otra solución,
es más que nada por el sufrimiento fetal. Bueno, el sufrimiento fetal se da o se produce cuando el bebé empieza a intercambiar el oxígeno con su madre a través de la placenta. Los médicos hablan de este sufrimiento y también hacen referencia que es de los más comunes que se ven en la actualidad. Y bueno, ¿por qué? Porque a veces ya si dejan pasar mucho tiempo, el bebé puede sufrir mucha enfermedad, puede llegar a empeorar o incluso puede llegar a morir. El prolapso del cordón umbilical es cuando el cordón umbilical viene enrollado y también cuando se sospecha la ruptura uterina. Siguiente, por favor. Y bueno, las contraindicaciones es que lamentablemente es que muchas veces pues pueden llegar a sufrir daños en sus órganos vecinos. También muchas veces a causa de infección su operación no cierra bien, tarda mucho en cerrar o tienen que guardar suficiente reposo. A veces también lamentablemente sufren hemorragias al momento de la operación o después, incluso después también siguen sangrando. Y bueno, formación de trombos. Y también dicen que hay muchos estudios de cirugía como esta, causa cicatrices en el útero. Y bueno, también hicieron un estudio de 60 niños en los cuales la mayoría sufrieron dificultades respiratorias al momento de nacer por causa de la anestesia. Y bueno, estas son las contraindicaciones de la cesárea. Bueno, yo le voy a hablar de lo que son los riesgos y complicaciones. Siguiente, por favor. Bueno, está como factor de infección, que puede ser después de una cesárea, se puede correr el riesgo de contraer una infección en el revestimiento del útero. A esto le vamos a llamar lo que es la endometriosis. Esta es una enfermedad en la que el tipo de tejido que es similar al revestimiento del útero crece fuera de este. Se le va a llamar como implantes o nódulos o lesiones. Se van a encontrar más a menudo en lo que es en ovarios, trompas de falopio y bueno, puede incluso darse en lo que es intestinos o vejiga. Y anterior, por favor. Bueno, seguimos con lo que es la hemorragia postparto, que bueno, una cesárea podía provocar un sangrado intenso durante o después del parto. Reacciones a la anestesia, que es posible que se presenten reacciones adversas en cualquier tipo de anestesia. Y coágulos de sangre, que bueno, en una cesárea se puede aumentar el riesgo de lo que es desarrollar coágulos de sangre dentro de una vena, especialmente en las piernas o en los órganos pélvicos. A esto se le va a llamar como trombosis venosa profunda. Si el coágulo de sangre se desplaza hacia los pulmones o bloquea el flujo sanguíneo, que ya es una embolia pulmonar, el daño puede ser potencialmente mortal. Siguiente, por favor. Y bueno, infección de la herida, que según los factores de riesgo y si se necesita la cesárea de emergencia, podrías tener mayor riesgo de sufrir esta infección. Una lesión quirúrgica que es un poco frecuente, pero puede producirse lesiones a lo que es la vejiga o intestinos durante la cesárea. Y bueno, si se produce como tal esta lesión, podría ser necesaria otra cirugía. Y bueno, mayores riesgos en embarazos futuros, ya que pues después de una cesárea se presenta mayor riesgo de complicaciones graves en un embarazo posterior después de un parto vaginal. Y bueno, mientras más cesárea se tenga, mayores serán los riesgos de padecer placenta previa y placenta adherida, que va a ser una enfermedad en la cual la placenta se adhiere de manera anormal a lo que es la pared del útero. El riesgo de que el útero se desgarre por una línea de cicatriz de una cesárea anterior también
llamada como ruptura uterina. Es mayor si igual si se intenta tener un parto vaginal después de una operación de cesárea previa. Siguiente, por favor. Y bueno, para el bebé, los riesgos son que puede presentar problemas de respiración. En caso de los bebés recién nacidos mediante una cesárea, tienen más probabilidades de contraer traquipnea transitoria, que es un problema respiratorio marcado por la respiración anormalmente rápida durante los primeros días del nacimiento. Y bueno, una lesión quirúrgica que también es poco frecuente, pero igual puede durante la cirugía producirse cortes accidentales en la piel del bebé. Siguiente. Y bueno, en complicaciones, pues un estudio nos dice que para una tasa de cesárea que es del 22%, la incidencia de complicaciones maternas fue de un 18% y de un 6% en partos, quiere decir que en cesárea fue un poquito más. Y bueno, entre las complicaciones más frecuentes fue infección de herida, la transfusión de sangre, que es por una hemorragia, un sangrado anormal, como tal la hemorragia, y pues la endiometritis fue un poquito más en pacientes con parto. Eso es todo. Ahora, ¿qué va a ocurrir después de una cesárea? Siguiente, por favor. Bueno, antes del procedimiento, esto va a depender del por qué se va a realizar el procedimiento, ya sea por los factores que comentaron mis compañeros. La mayoría de las cesáreas van a tener tres pasos importantes, que va a ser en casa. Aquí, más que nada, se va a pedir o se va a recomendar que a la paciente embarazada se bañe con jabón antiséptico un día antes. Aquí también la recomendación es que en la zona del bikini, pues, se afeite para, pues, evitar el riesgo de algún contagio. En el hospital va a ser... Perdón, aquí se va a colocar un tubo que sería la sonda para poder recolectar venosas. En la anestesia, la mayoría va a ser de manera regional. Aquí va a ser en un bloqueo espinal y se va a incluir un bloqueo epidural. La siguiente, por favor. Ok, el proceso va a consistir en una incisión abdominal y una incisión uterina. Aquí puede ser una incisión vertical en la cual se va a encontrar o se va a situar en lo que va a ser el ombligo y el vello púbico, que va a ser del lado izquierdo. Aquí va a haber una incisión horizontal en la parte baja del abdomen, que va a ser del lado derecho, y también otra que va a ser una incisión transversal, que aquí es la más frecuente en la parte baja y va a tener un margen superior de derecha a izquierda. La siguiente, por favor. Durante el procedimiento, este puede variar dependiendo del motivo por el cual se va a realizar la intervención. Aquí la mayoría de las cesáreas van a partir igualmente por tres aspectos importantes. En casa se va a solicitar atención médica para que, pues, la paciente llegue, pues, limpia, en el aspecto de que igual no corra algún riesgo de infección. En el hospital van a realizar la limpieza que va a ser en el abdomen. Se le va a realizar las medidas pertinentes para que igualmente durante el quirófano no ocurra un tipo de infección cruzada. Y en la anestesia se va a adormecer la parte inferior del cuerpo, y para comenzar el tratamiento, o bueno, la cirugía, para que, pues, la anestesia epidural, en el momento la paciente durante un tiempo de 5 a 10 minutos va a dejar de sentir lo que van a ser sus extremidades inferiores. La que sigue, por favor. Aquí, ¿cómo se va a realizar? La cesárea va a ser una operación que va a durar de 45 a 60 minutos. El primer paso va a ser la aplicación de anestesia local o epidural, lo que va a ser epidural o espinal. Aquí también se va a hacer una incisión en el abdomen, como los que ya había comentado.
Posteriormente, esta se va a hacer una incisión en lo que va a ser el útero y aquí es donde se va a extraer la placenta y el bebé. Aquí también se van a suturar lo que van a ser las incisiones con puntos o grapas, las cuales se van a retirar a la siguiente semana. Ya la siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre los cambios fisiológicos durante la cesárea. Bueno, para entrar un poquito de detalle, durante las cesáreas se produce una importante serie de cambios fisiológicos en el organismo. Estos, pues, van relacionados tempranamente con las demandas metabólicas del feto, la placenta y el útero. Y por otro lado, también se ve por los niveles en aumento de las hormonas del embarazo, especialmente como sabemos de la progesterona y de los estrógenos. De igual manera, los cambios fisiológicos van de la mano con los anatómicos, que son provocados por la acción mecánica del útero en crecimiento que están a punto, pues, de dar a luz. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, una de las muchas cosas que cambian en el cuerpo de una mujer cuando está en el proceso de la cesárea es su temperatura corporal, ya que como sabemos hay una cirugía en proceso y lo normal es que en ocasiones aumente entre un 0,3 y un 0,4 grados de la media en la temperatura. Pero estudios realizados se dice que no en todos los casos, sino siempre, a veces se da en las mujeres que son multíparas. Bueno, aunque el aumento de la temperatura corporal es muy frecuente en las embarazadas, lo normal es que en ocasiones la embarazada al estar en la cesárea tenga febrícula, es decir, una temperatura pues inferior a los 38 grados, puede ser los 37. Esa temperatura también nos refieren que es una temperatura normal, ya que como sabemos el cuerpo está en un proceso pues anormal para ellas y está pues en proceso de una cirugía. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, los cambios en la piel. Como sabemos, en la operación se cortan 4 tejidos diferentes. El primero es la piel, la dermis. Esta va a tener una deshidratación, ya que como sabemos la incisión que se hace en la dermis hace que pierda sus niveles normales provocados por la cesárea. La grasa subcutánea, también conocida como la grasa abdominal, ese tejido también va a sufrir un cambio, ya que como sabemos, esta grasa se acumula en lo que es en la parte del abdomen y en ocasiones pues en la parte inferior, en la cual va a ser pues la cesárea. El otro tejido que tiene un cambio es la aponeurosis muscular. Esta membrana fibrosa formada principalmente por las fibras de colágeno y que tiene su función de servir de inserción en algunos músculos esqueléticos. Y por último tenemos el peritoneo parietal. El peritoneo es una membrana serosa formada por un tejido conjuntivo que posee 2 hojas. El peritoneo parietal en este caso va a ser el que se va a hacer en la incisión. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, ¿qué pasa con los músculos en la cesárea? Bueno, en estos casos se separa la aponeurosis de los rectos abdominales. Los 2 músculos que están en ese momento son los rectos abdominales. Estos músculos van a pues, recibir esta separación en su parte distal y luego estos se separan para acceder a lo que es el peritoneo parietal, como les mencioné. En la última capa que va a sufrir el cambio, pues va a ser donde va a ser la inyección para entrar a lo que es al feto. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, en el sistema cardiovascular es donde se presentan quizá los mayores cambios en función al incremento de las necesidades metabólicas, ya que a medida que aumenta el consumo de oxígeno materno durante la cesárea, el sistema cardiovascular de la madre se va adaptando para alcanzar las demandas del feto en crecimiento. La disminución de la resistencia vascular debido a la acción de los estrógenos, la progesterona y las prostagliandinas podría ser el factor desencadenante de estas modificaciones.
De igual manera, aquí el aumento del gasto cardíaco materno va a ser necesario para cubrir las necesidades que se están pues dando y también los cambios adaptativos cardiovasculares que están sucediendo durante la cesárea. Bueno, este gasto cardíaco elevado no se distribuye uniformemente, sino que es consumido de diferente grado por los órganos o sistemas con necesidades metabólicas en ese momento elevadas. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, en el útero, en el cambio del útero, su flujo sanguíneo aumenta de 50 mililitros por minuto a 500 mililitros por minuto, de acuerdo al tiempo de la cesárea, pudiendo alcanzar en algunos casos, si se tarda, los 800 mililitros por minuto. Este flujo llega a representar hasta en ocasiones el 15% del gasto cardíaco total. Es por este motivo que, pues, en ocasiones puede haber una descomposición hemodinámica brusca y puede ocasionar lo que es en ocasiones la hemorragia. En estos casos también, pues, el gasto cardíaco se va a distribuir en los ciertos órganos. Por ejemplo, la piel recibe de 3.000 a 4.000 mililitros por minuto, y esto también se va a ver modificado en los riñones, que aumentan su flujo sanguíneo hasta 400 mililitros por minuto. Y las mamás en este momento también requieren alrededor de 200 mililitros por minuto para poder prepararse en estos casos, ya que va a ser la lactancia previa. Eh, bueno, en este caso da un aumento del gasto cardíaco normal de 1,5 o 1,8 litros por minuto de lo normal. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, en el volumen sanguíneo durante la cesárea se nos refería que crece el 35%, ya que pues hay el aumento de los niveles de los minerales y de los glucocorticoides que están pues presentes en la mujer embarazada, como sabemos, en la retención de sodio y de agua. Por otra parte, el agrandamiento primario de este espacio se debe a la vasodilatación hormonal inducida por las prostaglandinas y la progesterona y el shoot placentario arteriovenoso, que podría ser el estímulo para la retención renal de sodio y de agua. En estos casos, el flujo sanguíneo uterino es más de 10 veces mayor en las que no tienen cesárea, y esto ocasiona que la resistencia vascular uterina se encuentra reducida, produciendo pues un circuito de baja presión en paralelo a la resistencia vascular sistema materna, que se encuentra totalmente en estos casos reducido. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, en el sistema gastrointestinal, el agrandamiento uterino incrementa la presión intragástrica y disminuye el ángulo gastroesofágico, facilitando el reflujo del contenido gástrico hacia el estómago. Bueno, en estos casos las concentraciones aumentadas de progesterona disminuyen y la motilidad gastrointestinal y la absorción de los alimentos va decreciendo debido a la presión que se hace en el esfínter esofágico inferior. El aumento de la concentración gastrina de origen placentario es causa de un incremento en la acidez del contenido gástrico y a la disminución de la motilidad de la vesícula que se pone en posición de la embarazada que está a punto de dar a luz. ¿Me puedes cambiar, por favor? Bueno, en este caso, el sistema renal, la pelvis renal y los uréteres se dilatan desde la 12ª semana de gestación debido a que las causas hormonales y la obstrucción mecánicas causadas por el útero y los vasos sanguíneos. En el momento de la cesárea, el flujo plasmático renal y la tasa de filtración glomerular están muy aumentados, aproximadamente el 60%, como respuesta a la expansión del volumen intravascular y al incremento del metabolismo asociado al embarazo. En este caso, al mismo tiempo se produce un aumento de la reabsorción tubular de agua y de los electrolitos, ya que en algunos casos pierden, como les mencionaba, retención de sodio. Y pues en ocasiones es frecuente la presencia de glucosuria en la embarazada normal al momento de estar dando el proceso de la cesárea.
Esto se debe a que el umbral renal para la glucosa disminuye y la reabsorción tubular es inadecuada para el aumento de la tasa de filtración glomerular. Bueno, por mi parte es todo. Bien, en la tasa de partos vía cesárea, bueno, la tasa ideal que se ha estipulado para que se realicen las cesáreas es de un 10 a un 15% de los partos. Esta tasa es la ideal y cuando los partos por cesárea sobrepasan este porcentaje, entonces hay mayor probabilidad de que existan complicaciones y que tanto la madre como el feto puedan fallecer. Cuando se encuentra en un porcentaje menor, bueno, esta tasa de mortalidad va a ir disminuyendo. Actualmente, en todo el mundo, de hecho, la tasa de cesáreas es mayor a la que se estipula y esta va a ir en aumento. Hace 2 décadas se pensaba que las cesáreas eran ideales, era un parto ideal, pero pues esto se dio a conocer que no era así. En este entonces, la tasa de cesáreas aumentó en un 70 a 80% en todo el mundo y se vieron más casos de mortalidad en esos tiempos. En los años 60 había una tasa del 5%, lo cual pues era una tasa ideal de cesáreas, pero desde hace 50 años esta tasa ha ido aumentando. Hay madres que además de realizarse la cesárea en el primer parto, se realizan la cesárea en sus partos siguientes. Y pues esto lleva a una disminución de los partos vaginales. Los motivos de los partos por cesárea son multifactoriales, pero debemos recordar que los partos por cesárea solamente deben realizarse si el médico lo pide. Pero actualmente muchas mujeres deciden realizarse una cesárea en vez de tener un parto vía vaginal. No porque se los hayan dicho los médicos, sino porque simplemente ellas lo quieren de esta manera y no se hace conciencia realmente del daño que se puede provocar tanto en la madre como en el feto por realizarse este tipo de parto. Bien, las mujeres primigestas tienen una mayor proporción de partos por cesárea. Esta proporción llega a alrededor de unos 43.3% de todos los partos. Se hizo un estudio en el cual se dio a conocer que en México, entre el año 2008 al 2017, la tasa de partos vía cesárea ha ido en aumento, aumentó un 43.9% al 45.5%. Esto realmente es un nivel bastante elevado, un porcentaje bastante elevado, y esto se realiza más comúnmente en los hospitales del sector privado. Cuando hablamos de sectores públicos, aquí se hace un poco más de conciencia, o digamos que los médicos saben que si se puede realizar un parto vía vaginal, pues adelante, así se practica, y si vienen algunas afectaciones tanto en la madre como en el feto, ahí sí se lleva a cabo una cesárea. Pero cuando hablamos de un sector privado, aquí no toman mucho en cuenta eso y es más como cómo es que quiere realizarlo la madre o cómo es que lo quiere la familia. Siguiente, por favor. Bien, cuando hablamos acerca de la tasa de mortalidad por cesárea, nos damos cuenta que esa tasa va demasiado en aumento. En el 12% al 15% de los partos por cesárea existen complicaciones durante este procedimiento, y la incidencia de mortalidad de estas complicaciones va a oscilar entre el 0.05% y el 1.9%.
ya sea que en estos casos fallezca la madre, fallezca el bebé o en dado caso fallezcan ambos. Y bueno, la tasa de mortalidad materna después de una cesárea es 6 veces mayor a la tasa de mortalidad después de haber tenido un parto vaginal. Según estudios realizados en el IMSS en el año 2017, han disminuido estas tasas de parto por cesárea en comparación a los que se realizaron en el 2010. Pero esto no quiere decir que vayamos disminuyendo realmente hasta la actualidad, sino que muchas más mujeres se siguen practicando este tipo de parto porque creen que es lo más seguro o lo más apropiado para ellas. Siguiente, por favor. Ok. Cuando hablamos de los cuidados antes y después de una cesárea, tenemos que tomar en cuenta mucho lo que el médico nos dice. Hay veces en las que, pues, nuestros familiares, mujeres de la familia o amigas, pues ya han tenido partos y para ello les funcionó ciertas cosas, pero no quiere decir que estén mal, pero también debemos de tomar en cuenta la opinión del médico, porque pues obviamente ellos son los que saben más acerca de este tema. Y a lo mejor lo que a una persona le funcionó, a nosotros nos puede pues dañar. Se deben llevar a cabo los cuidados antes y después del parto por cesárea para que de esta manera podamos evitar complicaciones y riesgos hacia el bebé y hacia la madre. Antes de someterse a una cesárea, se deben realizar distintos estudios hacia la madre. Unos estudios que se realizan son los análisis de sangre, análisis de orina, se realiza una ecografía previa, también se va a realizar una prueba de factor de coagulación. Esto, pues, para que se sepa si es viable o no poder hacer una cesárea y saber si la coagulación va a ser adecuada. Después de esta operación se va a llevar a la madre a la sala de recuperación, en la cual permanecerá alrededor de unas 8 horas. Una vez que concluye este tiempo, es necesario que la madre comience a sentarse, comience a tener un poco de movilidad para que su recuperación sea un poco más rápida. No podrá comer en ese tiempo ni beber algo, por lo cual se le van a administrar nutrientes por vía intravenosa. Y bueno, después de 3 días, la madre podrá retirarse, podrá irse a casa. Tenemos que tomar en cuenta que la madre en este tiempo no puede cargar objetos pesados, no puede agacharse, debe de evitar subir y bajar escalones, debe de evitar conducir, entre otras actividades que puedan aumentar el sangrado. Debe evitar actividades que impliquen ejercer muchísima fuerza. No debe realizarse duchas vaginales ni usar tampones hasta que el sangrado de los loquios, que es una secreción vaginal normal durante el puerperio, estos loquios están compuestos de sangre y de tejido muerto de las paredes del útero. Tiene que esperar hasta que se detenga o podría aumentarlo. No puede mantener relaciones sexuales y debe mantenerse bastante hidratada. En caso de tener síntomas como fiebre, dolor abdominal, que la herida se ponga caliente, entre otros signos que no sean normales, debe acudir al médico para descartar una posible infección. La cicatriz tiene tiempo de recuperación aproximado de 10 días. El médico es el que le retirará los puntos. Debe tener cuidado la paciente en que los puntos no se le abran y pues lo que se comentaba, que la herida no se vaya a infectar. No debe permanecer totalmente en reposo, debe poder ser capaz de pues levantarse, caminar un poco, de cargar y alimentar a su bebé. De igual manera, debe cuidar su estado emocional porque este también puede afectar mucho, puede causar una depresión postparto, entre muchas otras situaciones complicadas de forma emocional.
y deben recordar que no todas las mujeres van a sentir lo mismo. Muchas veces nuestra familia, no sé, mamá, amigas, tías, te dicen que no seas exagerada, que a lo mejor estás diciendo que te sientes muy mal, pero pues ya levántate, ya haz las cosas, o te empiezan a decir las experiencias que ellas tuvieron, pero pues recordemos que no todos somos iguales, no todos los cuerpos son iguales y pues cada quien debe ir a su ritmo. Hay que lavar muy bien la herida con agua y jabón neutro una vez al día. Debe de comer o, bueno, alimentarse de manera balanceada, tener una buena higiene personal y mantener un buen descanso. De igual forma, debe aprender a toser, debe aprender a respirar y hacer ciertas actividades o ciertas actitudes que le causen dolor, tiene que aprenderlas a hacer de una mejor manera o como intentar dosificarlas o intentar mejorarlas para que, por ejemplo, al toser, al reírse y todo eso, no le duela la herida. Y bueno, debe de utilizar unas fajas que le permitan el soporte. Y bueno, de mi parte eso es todo. Bueno, fisioterapia en la cesárea. En el trabajo en el preparto, pues bueno, es importante trabajar lo que es la postura, realizar ejercicios, actividades como son las de pilates, que son como tal ejercicios que nos permiten reducir el estrés y también la tensión muscular en la embarazada, lo cual va a ser muy importante y favorable, ya que, pues bueno, se ha demostrado que en personas o más bien embarazadas que llevan a cabo este tipo de actividades o de implementación de ejercicios, pues bueno, la recuperación postparto es más rápida. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Ahora el trabajo de posparto después, o sea, de la cesárea. Tratamiento de la herida y la cicatriz va a ser uno de los principales puntos de tratamiento. En este caso, después de que se retiren los puntos, se puede comenzar con masajes suaves, muy ligeros, que puedan ir como tal trabajar un poquito la flexibilidad, incluso cuando si se considera adecuado, igual se puede implementar el uso de aceites o cremas que puedan hidratar un poquito la zona alrededor de lo que es la cicatriz. Y pues bueno, conforme vaya avanzando en tiempo, pues se puede comenzar a implementar masajes miofasciales, la cicatriz, y posterior igualmente se puede implementar masajes que nos permiten trabajar un poquito más a nivel profundo. Relajación y fortalecimiento muscular. Bueno, el hecho de que haya la incisión a nivel abdominal va a provocar un daño y una inhibición en lo que es la musculatura abdominal, principalmente en el transverso del abdomen. Y entonces por ello la importancia de implementar ejercicios que nos permitan relajar toda esa zona de la musculatura y también posterior a ello de que una vez ya se encuentra relajado, pues fortalecer toda esa zona del tronco. Ejercicios hipopresivos y de pilates igualmente es importante trabajar como tal con ellos, porque igual puede llegar a haber problemas lumbopélvicos normalmente que son más frecuentes en pacientes o en personas que se alivian mediante estos procesos. La reeducación postural pues es muy importante trabajarla igualmente porque como tal el cuerpo se adaptó a ciertas características, es decir, el aumento del peso, la anteriorización del centro de gravedad, y ahora que ya se está como tal a lo que es el bebé o el feto, pues bueno, necesita otra vez readaptarse a estas nuevas condiciones, esas condiciones normales previo al embarazo. Y esos son más que nada los puntos en los cuales nosotros nos podemos enfocar o trabajar como fisioterapeutas. Siguiente diapositiva. Bueno, los tipos de cesáreas se clasifican en dos, de acuerdo al corte abdominal o de acuerdo al tipo de decisión. ¿Me puedes cambiar?
Bueno, la clasificación de acuerdo al corte abdominal, lo que es el corte horizontal o transversal, como podemos ver en la imagen, este tipo de cortes es el más común, el más practicado. Sin embargo, bueno, este se practica debido a que hay menor hemorragia. El otro tipo de corte abdominal que es común debido a patologías es en forma de T. Esto se da en partos prematuros, cuando el bebé viene de gran tamaño o viene en una posición de nalgas. El tercer tipo de corte es un corte vertical, el cual no es tan común debido a que hay mayor hemorragia. Sin embargo, se utiliza en ciertas ocasiones, como lo es placenta previa. ¿Le puedes cambiar? A la otra, por favor. Bueno, y de acuerdo a lo que es la clasificación de acuerdo a la decisión, en esta tenemos que hay una que es programada. En este tipo de cesárea es cuando sea por decisión de la madre que se quiera practicar una cesárea y pues principalmente por una decisión médica, de acuerdo a lo que sean patologías tanto de la madre como del feto. En este caso es porque el bebé se presenta en una posición de nalgas, hay una macrosomía fetal, que esto quiere decir que el bebé pesa más de lo normal o del estándar, o la madre presenta infecciones en lo que son infecciones vaginales o como es VIH o herpes. También en lo que es un parto de urgencia, en estos es cuando ya hay un compromiso de lo que es la vida tanto de la madre como del bebé o incluso de ambos. En esta, lo que es el tiempo entre el diagnóstico y el tiempo de la cesárea no debe pasar lo que son los 30 minutos. Este tipo de cesárea se da debido a una rotura uterina, un prolapso del cordón umbilical o un desprendimiento de placenta. En un parto en curso, este se da debido a que cuando ya se inició el trabajo de parto, lo que es se llama parto estacionado, debido a que la dilatación, por más que pase el tiempo, no va aumentando la dilatación o por una desproporción fetal. Siguiente. Bueno, también es importante recordar que es mucho mejor un parto natural que un parto de cesárea, pero también el parto natural tiene sus consecuencias y sus contraindicaciones, al igual que la de cesárea. También es una parte importante al ver que también la madre sufre una depresión al ser ya sea una cesárea o uno de parto. La de cesárea sufre más consecuencias ya que se puede infectar, como ya lo mencionaron mis compañeras, y también se muestran también sentimientos. Leí un artículo que decía que a la hora de tener una cesárea no es la misma conexión que tiene su hijo con un parto natural, pero también hay otras que pues sí los tienen, pero es recomendable el parto natural. ¿Ya no tienen nada que decir, compañeros? Bueno, maestro, Yo creo que sería todo. Creo que de nuestra parte sería todo. Solo pásale a la siguiente y listo.